Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿a quién buscas? ¿A quién buscas tú en tu vida en este momento? ¿Cuáles son las preguntas en este momento que te dan ahorita en esta experiencia, una serie de realidades que no te dejan trabajar en armonía, en paz, en comunión, en fraternidad? ¿Cuáles son los diferentes conflictos que tienes internamente en tu inteligencia, en tus sentidos, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu? ¿A quién buscas para que te dé la sanación, la iluminación, la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento, la ciencia? ¿Con quién vas a clarificar tus dudas, tus luchas, tus problemas, tus dificultades? ¿Quién es tu director espiritual en tu vida? ¿Quién es la persona con la cual tú le confías tu vida? Hoy nos regala la invitación nuestro Señor y nos dice a cada uno de nosotros que todos tenemos un conjunto de preguntas que tenemos que responder. Pero hay personas en la vida que nos pueden ayudar y hay otras que nos pueden confundir. Por eso, en la experiencia de San Pablo, en este día de su conversión que nos regala nuestra Madre la Iglesia, nos va a regalar una grande bendición y nos hace también a la misma vez como pensar qué debemos hacer. Y lo que debemos hacer es ponernos en camino, como se puso San Pablo, camino a Damasco. Él iba buscando a los cristianos, pero en el camino se encontró con Jesús. Y en ese camino de Damasco, al entrar a la ciudad, Dios lo ilumina con su luz. Por eso nos dice el Evangelio de San Mateo, el pueblo que caminaba en tinieblas, y lo acentúa también Isaías, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. San Pablo vio una gran luz y al momento de verla se quedó estupefacto y en esa experiencia se quedó ciego. ¿Por qué? Porque la manera de ver su vida la estaba viendo de acuerdo a la ley, a la sociología, a la política, a la economía, al poder, al estatus social, al protocolo, a la manera concreta que se estaba acostumbrado a tener todo un control. Y nuestro Dios, la gracia no se controla. La gracia es un don gratuito que la regala el Padre en Jesús por la acción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que va generando, es el que va renovando, es el que va actualizando todas esas bendiciones a todos nosotros. Por eso la gracia no la podemos manipular, no la podemos negociar, no la podemos tampoco como apoderarnos de ella, porque es un regalo de Dios. Es aquello que el mismo Jesús le va a decir a San Pablo: mi gracia te basta. Por eso mi presencia, en otras palabras, mi sabiduría, mi entendimiento, mi ciencia, mi consejo, te basta para caminar en mi presencia. No quiero que tú hagas algo que no debes de hacer. Por eso nuestro Señor nos recalca hoy en el himno de la introducción a los salmos de hoy, de la hora matutina, dice esto: ¿quién es este viajero al que el Señor acecha en el camino y con su luz derriba por el suelo? ¿Quién es este violento al que el Señor elige de entre todos para mostrar la fuerza de su verbo? Contra Jesús se dirigía a Damasco y después por Jesús recorrerá la tierra predicándolo. Cumplir con la ley era su orgullo. La gracia del Espíritu Santo después, timbre de gloria único. Para él, para San Pablo, solo tendrá significado conocer a Jesús y a este Señor Jesús crucificado. Compartirá las pruebas del Señor y así cumplirá también la gloria de la resurrección y compartirá la gloria de la vida eterna. Vengan a mí aquellos que están cansados y fatigados y agobiados por la carga, que yo les daré consuelo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nos recuerda Mateo 11, versículos 28 al 30. Señor, ¿quién eres? Y Jesús le responde: soy yo a quien tú persigues. Esto creo yo que nosotros nos debemos preguntar: ¿a quién sigues en este momento? ¿Quién es el GPS, podemos decir hoy nosotros, en los
tiempos cibernéticos, en estas actualidades nuevas que podemos nosotros usar como científicamente desde los medios de comunicación. Who is your GPS? ¿Quién es el GPS para ti? ¿Quién es aquel que te orienta, el que te desfragmenta, el que te actualiza? ¿Quién es aquel que te baja las nuevas aplicaciones y te las vuelve una vez más a reestructurar? Creo yo que Jesús nos va a regalar hoy la bendición y nos va a ayudar a entender que la vida de nosotros es un regalo. Y ese regalo va unificado a la gracia. Y la gracia va unificada a la vocación. Y la vocación va unificada a una respuesta. Y la respuesta va unificada a una misión. Y la misión va unificado al proyecto de la salvación de toda la humanidad. Por eso Concepción Cabrera de Armida, cuando tiene aquel encuentro con Jesús el 14 de febrero y se graba en su pecho JHS, en ese momento ella dice: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. ¿Por qué? Porque la misión de Cristo es que todo el mundo conozca que Él es la luz del mundo, que todo mundo entienda que por Él recibimos una nueva luz que va más allá de las diferentes ciencias que podemos nosotros explorar. Porque Él es la ciencia, Él es la sabiduría, Él es el conocimiento, Él es la fortaleza, Él es el temor de Dios, Él es la piedad, Él es el perdón y el consuelo. Él es el entendimiento. Cristo nos va a regalar esta bendición y por eso le pregunta a San Pablo: ¿a quién buscas? ¿Qué andas buscando tú en la vida? Es una pregunta que tú debes de hacer y yo también. ¿Qué andamos buscando? Por decirles un ejemplo, cuando yo me vine a Estados Unidos, yo andaba buscando ser feliz. Pero en ese proyecto de aquel entonces, hace aproximadamente unos 35 años, yo estaba buscando la felicidad de una manera diferente, trabajando en el campo, buscando hacer dinero, tratando de organizar lo mejor posible y ahorrar lo más posible para comprar mi casa, tener todos los muebles y todas las diferentes situaciones para estar estabilizado a niveles sociales, económicos, de estatus aún, de ofrecerle algo a aquella persona con la cual yo me iba a comprometer. Cuando entendí que eso era muy bueno, pero que Dios tenía otras cosas, después de un accidente el 5 de julio de 1985, en ese momento mi vida se transformó. En mi vida cambió. Ya desde 1983 mi vida se renovó en un encuentro con Jesús. Pero en ese momento empecé a repensar y pensar y empecé a renovar mi ser. ¿Por qué me salvé? ¿Para qué me salvé? ¿Por qué Dios me dejó vivir? ¿Por qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Por qué estoy en esta ciudad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este día? Esto para mí fue una serie de preguntas que fui descubriendo, así como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 11 al 24. Y nos va a dar la clave como primera invitación San Pablo y nos dice que todo lo que recibimos de parte de Dios es una gracia, que el Evangelio proviene de Dios y en Cristo lo conocemos para poder entender que el hecho de que nosotros vivamos la vida cristiana no es iniciativa del hombre, es iniciativa de Dios y es una revelación divina. Este es el primer mensaje, como dice San Pablo a los Gálatas, y se los menciono. Dice: os hago saber, hermanos y hermanas, que el Evangelio anunciado por mí no es cosa humana, y no lo recibí de hombre o mujer alguno, sino por revelación de Jesucristo. Habéis oído hablar de cómo me portaba yo en otro tiempo en el judaísmo, cómo perseguía encarnecidamente a la iglesia de Dios y la devastaba, cómo en el celo por el judaísmo iba más allá que muchos compatriotas de mi edad y me mostraba celoso partidario de las tradiciones paternas. Pero cuando aquel que me eligió desde el seno de mi madre me llamó por su gracia y tuvo a bien revelarme a su Hijo para que lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin perder consejo al hombre, sin pedir consejo a hombre alguno y sin subir a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo,
partía hacia Arabia, donde luego volvía a Damasco. Esto nos va a revelar también una cosa muy hermosa, donde nosotros debemos entender que San Pablo era un hombre celoso de la verdad. Pero como hay una sola verdad, y que de acuerdo a lo que era la tradición, en otras palabras, ¿qué significa la tradición? Significa todos los conocimientos que el pueblo de Israel recibió en esa separación, cuando Dios lo libera de Egipto y entonces lo lleva al monte Sinaí y les da las 10 tablas de la ley y las 613 normas para que ellos vivan una vida cada vez más plena. Y entonces cada año celebraban la Pascua. Es decir, los momentos cruciales donde Dios se manifestó al pueblo y en esa manifestación los liberó de los egipcianos. Esa era la experiencia de San Pablo, un hombre que era celoso de recibir la información de sus padres y saborearla, disfrutarla, digerirla, no solamente comerla, no, digerirla, analizarla para después compartirla. Y entonces San Pablo nos va a regalar y nos dice él que era un hombre celoso de la verdad y celoso también de que otras personas llevaran al pie de la letra todas las diferentes normas que Dios en su grande sabiduría le había comunicado a Moisés. Por eso Moisés tuvo la manifestación de Dios en el Sinaí por medio de la zarza ardiente, y San Pablo la va a tener en esa experiencia que va de camino a Damasco. Este es algo hermoso. Cada uno de nosotros, yo la tuve, y la experiencia para mí fue en el momento que tuve el accidente en ese viernes de julio, donde me encontré con la luz de la vida. Y de ahí cambió mi vida. De allí se transformó en fuente nueva de salvación. Y por eso, cuando nuestro Dios se le aparece a San Pablo en ese camino a Damasco, él mismo le da la comunión, pero necesita de Ananías, nos dice el Hechos de los Apóstoles, para dar un énfasis mejor a lo que San Pablo está diciendo. No fue por ningún consejo humano, no, es por la la revelación divina que Jesús se le apareció a San Pablo, habla con él, y después Dios manda a Ananías a que le libere a San Pablo de todos sus miedos y lo vaya iluminando hasta que le caen las escarchas de los ojos y vuelve otra vez a recobrar su vista. ¿Y qué pasa? Después de ahí vive una vida sacramental. Ananías lo bautiza. ¿Qué es lo que nos va a revelar? Nos está revelando aquí San Pablo, que la vida de nosotros está por la gracia. ¿Y dónde recibe la gracia? Dice él: cuanto aquel que me eligió desde el seno de mi madre me llamó por su gracia. En los sacramentos nosotros nos hacemos hijos de Dios en el bautismo. Por eso es importante que tú y yo bauticemos, es decir, que consagremos nuestros hijos a Dios para que habite la Trinidad en la vida de nuestros hijos, para que nuestros hijos estén íntimamente llenos de Dios. Y es por eso que necesitamos nosotros que enfatizar cómo San Pablo descubre su vocación. Y una de las preguntas que nos debemos hacer también aquí es: ¿estás feliz con tu vocación? Déjate de una explicación. Tú que estás casado, en el momento que te encontraste con tu esposo y lo viste por primera vez, algo sucedió dentro de tu alma, dentro de tus sentidos, dentro de tus afectos, dentro de tus emociones, dentro de tu corazón, dentro de tu inteligencia. Algo tocó cuando lo empezaste a tratar. Cuando lo empezaste a tratar, eso fue lo que pasó con San Pablo y Ananías, o aún con San Pablo y Jesús, cuando empezaron a dialogar, empezaron a ver que había muchas cosas en similitud. Y ahí empezaron entonces a embonarse las vidas, la tuya con tu esposo, la tuya con tu esposa. Y de ahí empezaron a crecer las relaciones. Y en ese momento es una experiencia mística, que tú viste a Dios en tu esposo o viste a Dios en tu esposa y dijiste: con ella hasta la muerte. Hay momentos difíciles y Dios nos lo dice: toda vocación tiene su propia consecuencia y todo tiene sus propios retos, luchas, problemas, debilidades, tentaciones.
situaciones de incomprensión, de ambigüedades, pero también de mucha felicidad, de paz, de alegría, de gozo, de un conjunto de satisfacciones enormes que nos hacen a nosotros repensar y volver otra vez como a unificarnos al plan de la salvación. Por eso dice San Pablo y lo marca: Jesús mismo envió a Ananías a que me explicara en qué consistía la vida de la gracia. Y por eso Jesús le va a decir más adelante: mi gracia te basta. Por eso cuando tú estás con tu esposo, te dice tu esposo: ¿qué necesitas si me tienes a mí? Y la esposa le dice: pues nada, no es que dame la chequera, dame la cartera o la tarjeta de crédito y ya con eso tengo más seguridad. Pero cuando tú estás enamorado no necesitas la tarjeta de crédito, ya sabes dónde está. Ya sabes dónde poderla recoger, ya sabes dónde poderla tomar y volverla a dejar. Cuando tú estás enamorado hay la confianza de tomar lo que tú crees que es importante. ¿Para qué? Para seguir educando tu persona, al igual que previendo todas las comidas, medicinas, ropa, vivienda, vestuario de todo tipo, y también la educación de tus hijos. Entonces, una persona que está enamorada, ¿qué es lo que va pasando con San Pablo cuando se encuentra con Jesús? Dice: ni la vida, ni la muerte, ni el sufrimiento, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni los golpes, ni los maltratos, ni la cárcel me va a separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de mi vida. Y es aquí, por eso dice una frase muy hermosa que nos ayuda a nosotros como a ir como contemplando. ¿Qué debemos hacer para seguir en esta experiencia? Dice: 3 años más tarde, dice San Pablo a los Gálatas, subí a Jerusalén a visitar a Cefas y estuve con él 15 días, que quiere decir con Pedro. No vi a ningún otro de los apóstoles fuera de Santiago, hermano del Señor. Por el Dios que me estaba viendo, que no miento en lo que os escribo. Después vine a las regiones de Siria y de Cilicia, pero las iglesias de Judea que están en Cristo no me conocían personalmente, solo oían decir: el que antaño nos perseguía, ahora va anunciando la buena nueva de la fe, que en otro tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios, reconociendo su obra en mí. Pablo es muy claro y muy transparente en su discernimiento vocacional y en escribir cómo consistió esa experiencia mística para él. Jesús nos recalca hoy que estamos llamados nosotros a seguir trabajando en este desarrollo de la gracia. Por eso enfatiza de muchas maneras esta experiencia que está en Gálatas 1, 11, 12. Dice: el evangelio anunciado por mí no es cosa humana, y no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cristo se nos aparece. Cristo se hace la manifestación, en otras palabras, de acuerdo a sus planes. Lo importante que tú y yo debemos estar es estar en gracia para estar preparados para esos encuentros místicos que Concepción Cabral de Armida nos dice que los tenía ella continuamente en su diario vivir. Pero que Dios en su sabiduría nos va dando a todos diferentes movimientos. Por eso nos dice aún en la carta a los Colosenses a la carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 10, esto dice: por la verdad de Cristo que en mí reside, yo os he anunciado el evangelio de Dios. Pablo, es lo que le dice nuestro Señor a él: de aquí en adelante ya no vas a ir con tus hermanos judíos, vas a ir con los gentiles y tú serás mi instrumento de salvación para ellos. Por lo tanto, toma tu persona y tus diferentes habilidades, sé más consciente de ellas y úsales para el servicio de la evangelización de toda la humanidad. Nuestro Señor Jesús nos va a poner también como en esa sintonía, en esa búsqueda de tranquilidad y de paz. A mí me gusta mucho, por decirles un ejemplo, lo que dijo Indira Gandhi cuando se encontró con la Madre Teresa de Calcuta. Y dice ella una frase bellísima, dice: me siento verdaderamente
agradecida con Dios al estar parado al lado de una mujer que es ejemplar y que Dios le ha escogido heroicamente, ha dado su vida por nosotros. Y como una mujer que practica su cristianismo con amor y se sacrifica por todos nosotros en un servicio sencillo, humilde, nos da testimonio del amor incondicional de su misión. Creo yo que para nosotros es bueno que vayamos como ir saboreando de diferentes maneras qué podemos hacer para que la gracia de Dios se haga más asequible. ¿Qué harías tú en tu proceso humano? ¿Cómo crecerías más y más en tu desarrollo de la gracia? Para nosotros como cristianos, el confesarnos seguido, el recibir la comunión todos los días, el estar haciendo obras de caridad, el estar sirviendo, honrando y amando a tus padres, tratando de servir mejor y compartiendo con los más pobres, los más necesitados, los bienes, nos va a facilitar un conjunto de gracias. Les comparto que cuando yo tomé la iniciativa de seguir a nuestro Señor, hice un diálogo con Él en un momento de oración muy especial y le dije: Señor, me voy a dedicar un año totalmente a ti. Quiero retirarme de mis amigos, de los fútbol, de los vicios. ¿Qué era mi vicio? Ir a bailar el fin de semana. No voy a andar con los vicios. Nunca he tomado, gracias a Dios, pero o fumado, y le pido a Dios que no tenga tipo de vicios. Voy a leer la escritura todos los días, voy a ir a misa todos los días, voy a estar en mis estudios, mi trabajo, y el fin de semana voy a hacer un apostolado en la parroquia. Ir a buscarte personalmente en la Eucaristía. Para mí fue una experiencia muy importante porque, como dice San Pablo, en un momento determinado que uno persigue a la iglesia, nos volvemos a veces al revés, cuando Jesús nos toca el alma. Y como Jesús me la empezó a tocar primeramente en el accidente, y de ahí empezó a reflexionar hasta llegar a decir: yo necesito irme al seminario. Cuando recibí esa luz, me acuerdo que era un jueves en el mes de al inicio de diciembre, y empecé a escuchar la vocación de Leví. En ese tiempo para mí fue una grande bendición, porque el hecho de poder experimentar en el capítulo 3 de San Marcos esa experiencia me hace a mí verdaderamente ponerme en camino. Y de ahí empecé a ir descubriendo cómo Dios, en su grande sabiduría, puede llamar a las personas de diferentes formas. Como les decía anteriormente, a ti te llamó en el momento que tú vistes a tu esposo, y sobre todo confirmó ese amor en el momento que te consagraste a Él en el matrimonio. Para ahí fue para mí el momento que yo profesé. En ese momento Jesús me dijo: yo estaré contigo para siempre. Y entonces creo yo que debemos como ir como profundizando en esta primera conclusión, cómo nuestro Dios en sus grandes procesos nos da una serie de alimentos que nos ayuda como a ir descubriendo lo que dice San Pablo II a la Madre Teresa de Calcuta en septiembre 5 de 1917, y nos recuerda esto. Dice: la Madre Teresa ha marcado la historia de este siglo con un coraje y con un servicio muy claro. Ella nos sirve y ha servido a la humanidad, y desde su propio proceso ha ayudado a entender que la dignidad humana hay que respetarla y amarla, y hay que darle siempre al hermano la mano, para siempre agradecer a Dios la existencia del otro y la mía. Nos va a regalar también en este tiempo San Pablo esta grande bendición que nos hace a nosotros por medio de San Juan Crisóstomo en su segunda homilía sobre la alabanza de San Pablo. Dice: Pablo lo sufrió todo por amor a Cristo. Esta es la primera conclusión. Muchos de nosotros, hermanos, pensamos que al venir a misa queremos que Dios nos quite los sufrimientos, y de hecho te los quita, pero quiere que Dios en momentos determinados que los enfoques mejor, que los enfoques cada vez más plenamente, que puedas tú contemplar esta experiencia con mayor objetividad y sencillez,
Por eso nuestro mártir, obispo también, que es un grande, San Juan Crisóstomo, un santo que nos hace a nosotros pensar y reflexionar, dice en la homilía segundo, que es el hombre, cuán grande su nobleza y cuánta su capacidad de virtud lo podemos colegir sobre todo de la persona de Pablo. Cada día se levantaba con una mayor evaluación y fervor de espíritu, y frente a los peligros que lo acechaban, era cada vez mayor su ejemplo, como lo atestigua sus propias palabras, olvidando lo que queda atrás y lanzándonos hacia lo que veo por delante, y al presentir la inminencia de su muerte, enviaba a los demás a partir su gozo, diciendo: alegraos y congratulaos conmigo. Y al pensar en sus peligros y oprobios, se alegra también y dice, escribiendo a los Corintios: vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos y de las persecuciones. Incluso llama a estas cosas armas de justicia, significando con ello que les sirve de gran provecho. Así, en medio de las acechanzas de sus enemigos, habla en tono triunfal de las victorias alcanzadas sobre los ataques de sus perseguidores, y habiendo sufrido en todas partes azotes, injurias y maldiciones, como quien vuelve victorioso de la batalla, colmado de trofeos, da gracias a Dios, diciendo: gracias sean dadas a Dios, que en todo tiempo nos lleva en el cortejo triunfal de Cristo. Esto nos va a regalar como la sintonía de preguntarnos: tú le das gracias a Dios en este momento por tu esposo, por tus hijos. Tú le das gracias a Dios por tu esposa, por tus hijos. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a ayudar a nosotros como a consolidar cada vez más, a mayor profundidad, que el tener hijos es un don divino. No es de acuerdo a la anatomía del ser. No solamente es importante unirnos, porque sabemos que miles de mujeres y hombres ahorita están teniendo relaciones genitales sexuales y no tienen hijos, y desean tener hijos. Y eso es un regalo de Dios. Es un don gratuito de Dios. Por eso hay que preparar a la humanidad para entender que lo divino tiene que reinar en el corazón del ser. Tiene que gobernar en la inteligencia y en las potencias del alma, para que la libertad y la voluntad y la memoria se anonaden ante la gracia. Y esa gracia santificante, transformadora y divinizadora nos va a llenar de fortaleza para en los momentos de prueba, de lucha, de conflicto o dificultades o persecuciones, podamos nosotros entender por dónde Dios nos quiere. Esta segunda conclusión se las voy a compartir, como dice San Juan Crisóstomo, de sus escritos en esta homilía segunda, que dice: infundido de estos sentimientos, se lanza a las condiciones e injurias que le acarreaba su predicación, con un ardor superior al que nosotros empleamos en la consecución de los honores, deseando la muerte más que nosotros deseamos la vida, la pobreza más que nosotros la riqueza, y el trabajo mucho más que otros apetences, el descanso que lo sigue. La única cosa que él temía era ofender a Dios. Lo demás le tenía su cuidado. Por esto mismo, lo único que deseaba era agradar siempre a Dios, y lo que era para él lo más importante de todo, gozaba del amor de Cristo. Con esto se consideraba el más dichoso de todos. Sin esto lo era indiferente asociarse a los poderosos y a los príncipes. Prefería ser con este amor el último de todos, incluso del número de los condenados que forman parte sin él de los más encumbrados y honorables. Pablo nos va a regalar la bendición que cuando Jesús lo llama, ya Cristo igualmente nos va a anunciar también cuando él baja de la transfiguración, de aquella experiencia mística que tiene Pedro, Santiago y Juan, donde escuchan la voz de Dios, ven la nube, ven a Elías y Moisés platicando con Jesús, y Jesús se transfigura. Pero de una vez que bajan de aquella experiencia, Jesús empieza a platicar con ellos y les dice que el Hijo del Hombre va a ser condenado a muerte
por los doctores de la ley y que va a padecer mucho por nosotros. ¿Qué quiere decir padecer? Que va a amar hasta el extremo, de tomar todas aquellas ambigüedades, todas aquellas miserias, todos aquellos pecados, todas aquellas limitaciones y las va a llevar al altar de la cruz. Y el momento de ofrecerse por la humanidad, también ofrece por nosotros la paz. No solamente ofrece las miserias al Padre, los dolores, los sufrimientos, persecuciones o aún injurias, no, sobre todo ofrece su cuerpo, su sangre, para que por medio de ella recibamos la sanación y la fortaleza. En esta tercera conclusión, quiero también citar a Juan Crisóstomo en este segundo homilía, que nos dice: para él, para San Pablo, el tormento más grande y extraordinario era el verse privado de este amor. Para él, su privación significaba el infierno, el único sufrimiento, el suplicio infinito e intolerable. Gozar del amor de Cristo representaba para él la vida, el mundo, la compañía de los ángeles, los bienes presentes y futuros, el reino, las promesas, el conjunto de todo bien. Sin este amor nada catalogaba como triste o alegre. San Pablo va a tener esa calidad humana de cómo nosotros vamos a tener que vivir de diferentes maneras de acuerdo a la misión que Dios nos ha regalado y nuestra vocación, un conjunto de problemas, dificultades que nos van a ayudar a madurar mejor. Porque las dificultades, los problemas son como un fuego. Tú necesitas fuego, por decirte, para hacer una comida. ¿Qué pasaría si vas a hacer comida? Necesitas fuego. Y el fuego se puede conseguir por medio de un carbón, por medio de una vara seca o de una madera seca. También por medio del gas, por medio de la luz. Podemos nosotros usar diferentes medios para tener el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego purifica. Eso es lo que son los sufrimientos, las miserias, las limitaciones, las incomprensiones. Es como un fuego que te está quemando las imperfecciones. Por eso, si ahorita en este momento estás tú sufriendo una serie de consecuencias por tu esposo, por hacerle fiel, eso mismo te va a ayudar te va a ayudar la gracia y la facilidad de seguir creciendo en este campo de la bendición de Dios. Por eso aún agrega el mismo San Pablo esto por medio de San Juan Crisóstomo: las realidades presentes, dice, las realidades presentes las despreciaba como hierba ya podrida. A los mismos gobernantes y al pueblo enfurecido contra él les daba el mismo valor que a un significante mosquito. Consideraba como un juego de niños la muerte y la más variada clase de tormentos y suplicios con tal de poder sufrir algo por Cristo. Por eso tú, como esposo, como padre, o como esposa, o como madre, yo veo a las mamás que sufren continuamente por sus hijos, pero a ellas no les importa porque quieren ver a sus hijos sanos. Ellas se levantan en la madrugada a darle de comer a sus hijos y no les importa ver a sus hijos. ¿Por qué? Porque para ellas o para él es significativo el estar contemplando, tejiendo esta grande bendición. Pidámosle la sabiduría al Espíritu Santo, que podamos comprender en esta reflexión por medio de San Pablo, que al momento de encontrarse con Jesús, viene una luz que lo ilumina y lo deja ciego, pero que después de que habla con nuestro Señor, Cristo le revela su misión y después será un instrumento de salvación. Primero un instrumento de purificación y después va a ser un instrumento de salvación. Al momento de que recibe de Ananías la sanación y también el bautismo. Vive de gracia y se mueve en la gracia. Y dice el mismo San Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, versículos 13 al 14, esta cosa hermosa. Dice: fui acogido por Dios con toda misericordia, porque obré por ignorancia en el tiempo de mi incredulidad. Y en verdad yo sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor, juntamente con la fe y la caridad de Cristo. Y agrega también en la primera de Corintios 15, 9,
Dice, soy indigno del nombre de apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios, y en verdad que sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con la fe y la caridad de Cristo. Jesús es la fuente, es el amor nuestro. Que Dios bendiga su corazón y su alma, fortalezca su ser, y que no se preocupen por lo que les falta, sino más bien se pregunten cómo podemos compartir mejor la gracia. Esa gracia que es mi vocación y que en ella me estoy santificando. Es decir, perfeccionando, es decir, haciéndome más imagen de Dios en el servicio a los demás. Como nos lo decía ahorita la Madre Teresa de Calcuta, por medio de San Pablo, o por también la hija de Gandhi, que la Madre Teresa era una mujer que amó hasta el extremo, hasta ofrecer su vida en el servicio, en la humildad y en la entrega por el más necesitado, en especial por el más pobre. Que Dios bendiga su ser, los renueve y los fortalezca, y les ayude a crecer en la gracia, y que desde la gracia de Cristo que nos baste a ti y a mí para buscar la perfección y alejarnos del pecado, que a veces es lo que nos esclaviza y lo que no nos da vida. Pidámosle al Espíritu Santo que nos bendiga diciendo, ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Ilumina los corazones de tus fieles y dales el fuego de tu amor. Sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo. Da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dale la felicidad eterna. Amén. Y sigamos consagrándonos al Espíritu Santo diciendo, oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, las comunique por medio de la cruz y el amor, y guarde su cuerpo, su alma siempre pura y sin mancha, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, unidos en oración y estamos en comunión fraterna. Que Dios los bendiga, reciban mis oraciones y que Dios nos llene de sus bondades. Que Dios los bendiga y con la gracia de Dios nos veremos mañana. Sigamos pidiendo por nuestros familiares. Sigamos pidiendo por mi papá. Les pido que lo fortalezcan sus oraciones. Unidos en comunión. Quédense con Dios.